Buenas noches, ¿cómo les va? Hoy vamos a hacer un vivo con Delfina Ders, creo que estoy diciendo bien el apellido, ahora cuando charlemos con ella nos va a ilustrar. Delfina es psicóloga, ahí se veo que se están uniendo, es tucumana y trabaja con biodecodificación. Es un campo muy interesante y muy original y hace, bueno, algunas eh, referencias en su Instagram que a mí me parecieron buenísimas y desde ahí las conocí. A ver si está. No. Delfina, mandame la solicitud si la ves. A ver. Creo que estás por ahí. Ahí está. A ver, a ver. No, dice que rechazaste la invitación. Mandala de nuevo, a ver. Te la voy a mandar yo. A ver, a ver. Solicitudes. Delfina, tenés que mandarme la invitación. A ver. Acá está, te la voy a mandar yo. Invitar. Ahí te la mandé yo, a ver. Hola, ¿cómo Ah, estás? ahí estamos. Con los ruleros puestos, domingo a la nochecita, listos para conversar. Desde Dorrego a Tucumán, ¿cómo estás, Qué lo... Maxi? Bien, bien, estoy bien. No me habías entendido el chiste ese, me estoy poniendo los ruleros. Te quedaste como un stand-by ahí. Ah, sí, por supuesto que sí. Bueno, ¿Cómo gracias. estás? Gracias. Bien, estoy bien. Bien, bien, me encanta hacer esto. Me motiva, inspira. Así que bien. ¿Cómo estás vos ahí en Tucumán? Bueno, ¿Cómo a mí está me pasa Tucumán? parecido y te agradezco mucho la invitación. Bueno, bueno. ¿Cómo está Tucumán? Yo me veo como blanca pálida, ya como si estuviera No, pintada con talco. No sé si es la luz o qué es. no sé si se puede poner un filtro ahora arriba de esto, me parece que no. Capaz que es la Sí, luz. a ver. Ah, sí, se puede ponerle un filtro. Ahí No, está, así mira. con esos brillitos no. No, no. A ver. Bueno, Ahí sí, ahí creo da que como un vintage. no, no, vamos a sacar esos filtros que me siento. Ay, no. Bueno, listo, sin filtro. Listo. ¿Cómo estás, Maxi? Estoy Colegas. bien, estoy bien. Sí, somos colegas y nos conocimos por Instagram, esta cosa de que tiene el Instagram que es increíble. Bueno, Sí. arranquemos. Vos sabés que a mí siempre me interesa hablar con colegas que hacen prácticas que yo desconozco o que al menos no conozco en profundidad, digamos, ¿no? Y bueno, la biodecodificación, la psicosomática, son campos que, digamos, toco de oído. Y bueno, digo, le hago una entrevista a alguien que se dedica a esto, y buscando, apareciste. Qué bueno entonces, por esas cuestiones del azar de las redes. Viste, sí. Te iba a preguntar, ¿cómo llegaste a la psicología? Que es una pregunta que me encanta hacerle a los colegas, ¿no? ¿Cómo empezaste en este camino? Mira, yo me acuerdo de estar en el secundario, en la escuela, y como desde, más o menos desde la mitad, desde el tercer año, yo ya tenía en claro que quería dedicarme a esto. No entendía al principio mucho la diferencia entre psiquiatría y psicología, siempre he sido bastante curiosa, ¿no? De naturaleza, entonces tenía muchos ámbitos que me interesaban, eh, me imaginaba como, y yo me acuerdo en el colegio había una revista donde nos hacíamos entrevistas, bueno, las revistas del colegio, y yo decía que quería ser psicoterapeuta holística o algo así, que no sabía mucho de qué se trataba, tenía como una cierta noción, y bueno, y más o menos es lo que luego fue mi formación profesional.
porque sin ninguna duda me anoté en la carrera de psicología, me anoté en la estatal, en mi ciudad también hay una universidad privada, mi familia jamás intervino con mi decisión, por suerte, tuve un consejo muy sabio de mi abuela, que no era universitaria y era del interior de Buenos Aires, del sur. Y mi abuela me dijo, tenés que elegir a qué te querés dedicar en la vida, no qué querés estudiar durante X años, ¿no? Me parece un consejo como una orientación muy válida. Me anoté en la carrera de psicología y nada, la hice al día y la carrera me encantó. Quizás nunca me sentí del todo cómoda con el psicoanálisis, me sentía como extraña, como lo veía como complicado, como que no era lo que más me apasionaba. Sin embargo, sí he estudiado algo de psicoanálisis, mi facultad es psicoanalítica. Y después, bueno, estudié en la Autónoma de Barcelona también, revalidé el título allá, viví unos un par de años allá, y siempre fui como, quizás lo que quise dedicarme al principio, que quería trabajar en cárceles, con excluidos, con, qué sé yo, con situaciones de trauma, no fue luego a lo que me terminé dedicando. Mi primer trabajo durante varios años después de recibida fue en un centro para chicos autistas y con TEA, que ayer fue el Día de la Concientización del Autismo. Y por supuesto desde otra perspectiva, y bueno, y después irme a vivir a España, irme a vivir a Barcelona y a Italia, creo que me abrió la cabeza, me mostró que hay otros campos posibles. He estudiado, he hecho cursos y formaciones de muchísimas cosas que creo que ni yo me acuerdo, siempre con esta búsqueda de qué más pasa, de qué otra explicación hay, no tanto desde lo convencional o desde lo dado, sino siempre como un poco también me imagino que es la característica del primer hijo, ¿no? No sé qué número de hijos sos vos, pero que abre caminos, que busca, que rema, que se mete en cosas nuevas. Y luego cuando ¿Cómo volví a vivir definís, a la cómo te definís entonces? ¿Cómo definís tu práctica hoy por hoy si pudieras definirla, si tuvieras que definirla? Bueno, un poco para ahí es a donde iba. Cuando volví a vivir a la Argentina me costó mucho reinsertarme y tomar como una identidad profesional en la que me sintiera cómoda y segura. Empecé a dedicarme a esto de la biodecodificación, que no está aceptado formalmente por los colegios de psicólogos y está mirado, bueno, otros colegas, algunos qué sé yo, te miran con desconfianza o te dicen, no, qué sé yo, eso no tiene validez. Pero hay otros que te derivan pacientes, otros que vienen a consulta conmigo. Creo que se ha ido abriendo, por lo menos yo trabajo mucho en Tucumán, trabajo muy bien, y bueno, y en otras provincias, en otras ciudades también. Tengo buena acogida por parte de otros colegas y también de otros profesionales de la salud. ¿Y cómo llegas a la biodecodificación? ¿Cómo entró en tu ¿Cuál fue vida? tu pregunta, Maxi? Dos te hice. Una es cómo te definís ahora y la otra es cómo llegás a la biodecodificación. Una del pasado y otra del presente. Vos, si tuvieras que definirte, dirías, soy biodecodificadora. No, casualmente no, y es algo que en un tiempo no muy lejano voy a tener que tomar decisiones al respecto, porque mi formación es mucho más vasta, es mucho más amplia que la biodecodificación. Elegí esa palabra para mi identidad, que es lo del Instagram y de las redes, porque es un poco como lo que más contiene, pero no es lo único, y luego me he ido como moviendo desde ese lugar y tomando o integrando, y también la práctica se retroalimenta, ¿no? La clínica, entonces Mm. los diccionarios, entre comillas, de biodecodificación son bastante rígidos, ¿no? Y muchos profesionales o muchos terapeutas que se dedican a esto caen en una rigidez, en donde empiezan donde, qué sé yo, tal síntoma significa tal conflicto, y no siempre es así.
¿no? Entonces a veces te perdés lo singular del sujeto cuando intentás amoldarlo a esas simplificaciones. Entonces, con el correr de los años y de los casos y de la clínica, es como que tomo la fenomenología de cada caso, lo singular de cada caso. ¿Qué te va mostrando el campo? ¿Qué te va mostrando la persona? ¿Qué le va mostrando a la persona su cuerpo, su sintomatología, sus relaciones, su subjetividad? Y eso me hace estar como en constante observación del paciente, del consultante, de mí misma, de qué herramientas tengo para ofrecer, repensando también la terapéutica. Entonces, estoy en movimiento. Sí me he instalado, después de muchos años, me he instalado cómoda, yo me siento muy cómoda en lo que trabajo, soy súper apasionada y dedicada, pero esto, ¿no? Como siempre abierta al aprendizaje y a la retroalimentación de lo que te da la clínica, como se dice bien, la clínica es soberana, ¿no? En una parte de tus, sí, totalmente. En una parte de tu presentación, en tu red social, dice humano puente. ¿Eso qué es? Humano Puente, a ver, la biodecodificación es una área que ha tomado tiene como distintos formadores, distintas escuelas, distintos maestros, distintos comunicadores. Humano Puente es en la que yo me inicié originalmente. Eh, Luego, y además se van diferenciando, tienen algunas diferencias teóricas, prácticas también, qué sé yo, un poco como el más conocido es Enrique Corbera, yo no he hecho formaciones directas con él, pero luego además se fueron como peleando y van poniendo como nombres que son marcas registradas. Biodecodificación Entiendo. es como una palabra general que engloba distintas prácticas con distintos matices. Y es distinto a psicosomática, entonces. Son dos corrientes de estudio Sí, distintas. yo Es hice otra, dos es otra. formaciones, Mm, claro, una con Humano Puente, que tiene distintos pasos y luego tiene seminarios teóricos sobre temas puntuales, y psicosomática clínica y humanista con Salomón Celan, que bueno, estoy a la mitad hasta que vuelva a presenciar a la Argentina. Pero he hecho también, no sé, 15 años de constelaciones familiares, este año empecé la certificación oficial, hipnosis clínica reparadora, lo que te comenté a la tarde de Garnier y el doble mm. cuántico, bueno, qué sé yo, O sea que tenés infinidad la, de... la- la famosa caja de herramientas que vas usando en la medida en que la clínica lo demanda, ¿no? Sí, podría decirse que sí. Y además es como muchas veces vas viendo como distintas escuelas nombran lo mismo con distintas palabras, ¿no? Entonces van abordando a la complejidad de la persona, del síntoma, del consultante, y cuando uno empieza a estudiarlas o a conocerlas con más profundidad, se dan cuenta de que no están enemistadas, sino que No, claro. tienen muchos más puntos en común de lo que uno creería. Sí. Entonces, ¿qué es la biodecodificación para Delfina? Para mí, eh, a ver, es un paradigma que está tomando más fuerza, que se está definiendo con el correr de los años, a través de las últimas décadas, que va dando resultados también, ¿no? Porque vos me preguntaste cómo había llegado yo a esto. Yo llegué a esto, siempre lo cuento, por un problema primero de celiaquía y luego de hernia de disco. Y cuando me curé de una y cuando me curé de otra y dejé de ser celíaca con resultados de laboratorio comprobables, y cuando mi hernia de disco desapareció y pude volver a estar bien, dije, algo hay acá, quiero dedicarme a esto, quiero estudiar esto. Y hoy, qué sé yo tengo pacientes curados de celiaquía y además conozco un montón de personas.
cuando a mí me diagnosticaron, se suponía que era una falla genética, que la ibas a tener para siempre, que esto no se cura y qué sé yo, que tenés que convivir con esto. Entonces, es algo que a mí me ha atravesado y que yo he cambiado mi vida con esto. Te digo, esos dos síntomas, como síntomas palpables, medibles y desde el discurso médico, ¿no? Pero podría nombrarte un montón de otras cosas que he podido ir transformando y que también lo veo, ¿no? Entre conocidos míos y hoy en día también entre mis pacientes y colegas y los resultados de mis colegas. Ese síntoma, ese síntoma Entonces, en específico, ese síntoma en específico tuyo o otros que he visto que mencionas en tus historias, están adheridos o vienen inscriptos en una historia familiar, según vos explicás. ¿Esto es en todos los casos? Digamos, ahí es donde yo no, vinculo no, porque yo vinculé ahí psicosomática, un poco de biodecodificación y el árbol genealógico, lo transgeneracional, pero no necesariamente. no, no necesariamente. Y, a ver, hay ciertas generalidades que suelen cumplirse, pero como dice Salomón Selam, todo es posible, ¿no? Entonces, generalmente, qué sé yo, un acné, vamos a buscar cuáles son los desencadenantes en la vida contemporánea de la persona. No vamos a rastrear en el árbol genealógico, pero puede ser que alguna vez sí toque. Otro, lo que hace la biodecodificación es ordenar, ¿no? Un poco esta correspondencia entre el cuerpo y los asuntos emocionales y le da más forma, le da borde y lo adecúa, pero no es una fórmula rígida desde mi entender y desde mi práctica, desde los resultados míos, ¿no? En donde, qué sé yo, cáncer de mama, vamos a buscar tal tipo de conflicto relacionado con el hijo o con el nido ampliado, pero a veces puede ser que no. Vos sabés que cuando yo lo empecé a leer, esto de la Eh, biodecodificación, eh, pasa algo similar a cuando vos intentás interpretar sueños. Viste que el consultante, el paciente te dice, bueno, soñé con tal cosa, ¿qué es? Lo mismo pasa, parece que es el mismo accidente de la biodecodificación, ¿no? Me pasa tal cosa, ¿qué es? Y se pierde la sí, totalmente. co-construcción, ¿no? Mm. Totalmente, ¿no? Es esta co-construcción y además no hay que dejar de lado lo social. No, no estoy segura en este momento de haber escuchado a otros colegas o a formadores de biodecodificación y afines que tengan tanto en cuenta lo social, lo arquetípico, pero esto del inconsciente colectivo, ¿no? De pronto a veces, no sé, la identificación con el santoral y resulta que te das Mm. cuenta que tenés tu vida y que parece guiada, parece un guión de la vida de tal santo, aunque no seas Vos sabés religioso. que eso del Eh, santoral, ahora después te lo pregunto porque me encantó, hoy a la tarde que te estuve viendo todo lo que habías publicado, me encantó. ¿Y la psicosomática está dentro de ese paradigma de la biodecodificación? ¿O cómo lo pensás? ¿Cómo lo piensa Delfina la psicosomática? ¿Qué es la psicosomática? Me parece que hasta hace unas décadas atrás, o en ciertos ámbitos, se dice que una enfermedad psicosomática cuando no tiene una explicación muy clara desde la medicina tradicional, ¿no? Y yo me pregunto qué enfermedad o qué síntoma no es psicosomático, porque todo es, hay una interrelación. Uno no tiene como campos separados o cajitas separadas en donde, qué sé yo, y hay vías somáticas de preferencia, de expresión, ¿no? Y qué sé yo, y cada uno sabrá que cuando se pone nervioso o triste o se estresa o se descuida, siempre tiene síntomas en la piel o siempre tiene, qué sé yo, malestares de la panza o suele tener dolores de cabeza. Pero vos sabés Eh, que cuando yo empecé a investigar este tema de la biodecodificación, no para practicarlo, sino para encontrar herramientas, me pasa que en mi práctica clínica recibo personas derivadas en general por los médicos que dicen, bueno, usted tiene una úlcera, entonces es una enfermedad psicosomática, tiene que ir al psicólogo. Entonces vienen al psicólogo y al tipo no le pasa nada, ¿no? Entonces yo digo, bueno, hay que buscar por otro lado y ahí es donde me empecé a encontrar con ustedes, ¿no? Los que hacen estas prácticas que tienen herramientas concretas para ir deconstruyendo esto.
Porque si lo Sí, esperás si lo esperamos dentro de la transferencia, no pasa. O sea, el paciente, me pasa ahora que estoy trabajando con dos personas que vienen por el lado de la prostatitis, de las dificultades que orinan mucho y demás. Y vos hablas con ellos y, bueno, un poco de ansiedad, nada más. Entonces, bueno, va a haber que empezar a derivar, ¿no? Porque realmente es otro enfoque del de la terapia convencional en donde, sí, es otro eh, enfoque que entiendo, pero clarifica, y bueno, de hecho tengo muchas derivaciones de psicólogos, ¿no? Que vienen a trabajar un tema puntual conmigo, por ejemplo, que es una migraña, y con todo el material que sale, se vuelven a su espacio terapéutico, lo siguen desarrollando allá. entiendo, claro. Entiendo, es una búsqueda de... ¿Cómo entra el árbol genealógico acá, Delfina? ¿Cómo lo echamos? El árbol genealógico, nosotros somos resultante del árbol genealógico, ¿no? Al decir de, ¿cómo se llama ella? Marianne Costa, que escribió un libro de metagenealogía con Jodorowsky cuando eran pareja, somos el resultado de tríadas, ¿sí? O sea, o lo sabe el psicoanálisis o la sistémica o cualquier escuela de psicología, somos el resultado de este sistema, ya sea biológico o ya sea adoptivo, ¿sí? Nos hemos criado acá, entonces de pronto a veces te encontrás con cosas como, no sé, una persona que es adoptada toma rasgos o parecidos o se enferma de las mismas cosas que sus padres adoptivos. Sí, También incluir en esto lo social, como te decía recién. Eh, el árbol qué es lo social que genealógico incluís? moldea mucho. El árbol genealógico ¿Cómo? moldea, uno toma todo ese bagaje subjetivo, desde el nombre, la significación, el lugar en el orden de los hermanos. Yo te dije, o sea, yo tengo esas características de primera hija. Eh, qué sé yo, qué historias subieron hacia arriba, que condicionaron que mi madre me reciba de esta manera, que mi padre me reciba de esta manera, o que mi padre no tenga nombre y apellido, no sea un desconocido para mí y yo llevo el apellido de mi mamá, y cómo voy encontrando esas historias hacia arriba y qué tiene que ver eso conmigo. Y Claro. otro estadio, otro nivel de profundidad que toma la biodecodificación o la psicosomática clínica de Selam es lo que se llama el proyecto sentido gestacional, que es lo que la psicología denominaría el narcisismo primario o toda la psicología perinatal. Yo no sé cómo ha sido tu programa de formación, yo en la facultad no he visto nada de eso. Y si Algo empezás se a vio en pensar, algo se ve en la estatal de La Plata con Pierre Lanier o algo del psicoanálisis francés que habla de la sombra hablada, en los pictogramas, las primeras construcciones dentro del narcisismo primario, pero sí, no es un fuerte, es en Evolutiva uno que se ve esto. Sí hay una mirada sí, transgeneracional, porque nosotros tuvimos en la formación de grado en La Plata, en los 90 cuando yo estudiaba, mucho Lacan. Entonces es muy difícil no pensar lo transgeneracional por la mirada simbólica escrita en el lenguaje. Ya no quiero ponerme aburrido, que estuvimos hablando de no ponernos muy técnicos, pero no, en general no se ve, en general no se ve. Se empezó a ver ahora, pero tiene que ver con ir abandonando estos tótenes de titulares que hay en las cátedras diciendo lo que decían en los años 60 o en los años 20, digamos, ¿no? claro. ¿Qué es esto cómo se llama el programa perinatal? ¿Es? No, El proyecto sentido gestacional. Proyecto Sentido Gestacional. La sombra hablada, es los deseos que me anteceden. Digamos, los deseos que me anteceden, el nombre que me pusieron con la carga simbólica que eso tiene, ya sea desde la familia como desde el inconsciente colectivo y social, las Claro, circunstancias, ¿no? O sea, los niños que nacieron durante el atentado de las Torres Gemelas, posterior a eso, que sus madres estaban embarazadas y sufrieron ese trauma, las consecuencias que tuvieron esos niños, las características que tuvieron. Hay un médico que se llama Gabor Mate, que nació en el 44 en Hungría. Eh, Apenas él nació, los invadieron los nazis
Y entonces él cuenta, ¿no? Que su mamá llama un día al pediatra, cuando él era un bebito recién nacido, llama al pediatra a decirle, mire, mi hijo le doy de comer, lo cambio, lo baño, está abrigado y no para de llorar. Y el pediatra le dice, todos los bebés judíos están llorando de la misma manera, señora. Entonces, ¿cómo eso? Bueno, posteriormente él tuvo problemas de adicción, etcétera, etcétera, y después se quedó trabajando con eso. Los primeros patrones de aprendizaje, Maxi, se dan en el feto en formación, ¿no? Entonces, ¿cómo está transitando esa mujer ese embarazo? Si está con su pareja, si no, si hay eventos difíciles alrededor, si fue un embarazo buscado o no, si se siente protegida. Hoy en día, digamos que hay tanta distancia y tanta dificultad en el encuentro entre el hombre y la mujer, que nos pasa que las mujeres nos sentimos desprotegidas o de pronto, no sé, tener que seguir trabajando o esconder el embarazo, si hubo, no sé, un intento o fantasía de aborto, y cómo queda una memoria celular de todo eso, y posterior, y la forma de nacimiento también, el alumbramiento a la vida, de qué manera fue ese primer instante de independencia entre el cuerpo de la madre y el cuerpo del bebé. Si fue asistido por un tercero a través de una cesárea traumática, inesperada, en donde la madre está dormida y el bebé la siente como muerta, inerte o ausente, si hubo contacto físico, si le pusieron al bebé en el pecho y se sincronizaron los latidos cardíacos, si lo pusieron al bebé en incubadora o hubo alguna maniobra invasiva, sí, qué sé yo, Eso si el queda bebé nació antes inscripto. de tiempo. Estas cuestiones quedan inscriptas, algo puedo imaginar, en representaciones que son previas al uso, al advenimiento del lenguaje, digamos, de las palabras. ¿Cómo, cómo, Sí. cómo se ven en la clínica o cómo se hipotetiza que provienen de ahí? Eh, Creo que también es aprender a preguntar e indagar, y también el consultante va tomando conciencia, ¿no? Y va resignificando. Entonces, de Mm, pronto decir, no, mi mamá, las primeras preguntas que yo suelo hacer en la primera consulta tienen que ver con esto, con el proyecto sentido. ¿Quién te puso los nombres? ¿Por qué? ¿Si naciste a término? ¿Qué tipo de parto? ¿Qué más sabes de eso? ¿Si tomó la teta o no? Y por ejemplo, no sé, una persona que te dice, que yo, viene por asuntos de autoestima, no se siente hábil, no se siente útil, puede tener de pronto algún síntoma que refleje eso en el cuerpo, mm, y de pronto te dice, qué sé yo, nací de cesárea. ¿Por qué? ¿Por qué le hicieron cesárea a tu mamá? Bueno, porque ella decía que, qué sé yo, que era muy estrecha de caderas y no iba a poder, ¿no? Entonces ya la madre no se sentía hábil. Entonces ahí hay una transmisión de no soy hábil, no soy lo suficientemente buena, necesito de un tercero. Ojo, pero también esto, yo siempre digo, no es una avenida de ida y vuelta, no es que porque nací de cesárea o porque mi mamá tuvo un embarazo difícil, yo voy a tener una vida, qué sé yo, sintomática, porque también está la resiliencia, la capacidad de reescribir, de resignificar, de tomar otras significaciones, de nada, de construir otras cosas, ¿no? mm. Entonces nunca es algo estático, sino que es algo dinámico y que además se va construyendo, y además me parece que las personas también vamos como sanando o indagando o haciendo este camino de desarrollo personal en forma de espiral. Sí. Entonces, en donde cada vez, creo que es un trabajo que no se termina nunca, que lo puedes hacer a lo largo de toda tu vida, Sí, sí, sí. y Mientras haya vida, hay ese espiral retroactivo. Algo que va y viene en el tiempo. Algo que pensé hoy viendo los libros que propones es, en un momento hablas de la clínica transgeneracional, mostrás libros de la clínica transgeneracional de Ay, mis ancestros, por ejemplo, y un concepto al que yo adhiero es que las generaciones no pueden ocultarle, me lo vas a mostrar ahí, sí, tiene ese apellido rarísimo esa mujer, es un caballito de Schufenberger. batalla, ¿eh?
Sí, ese pero libro ahora acabo de comprar otro en Buenos Aires, pero todavía no lo he leído. Estoy ahí. lo vi, lo vi que lo propones. Inclusive me mandaste unas fotos muy buenas de los libros que estás proponiendo. Eh, ¿Vos adherís a esto o lo mirás, lo pensás así, que una generación no puede ocultarle a las venideras hechos simbólicos de importancia y que en parte lo que le sucede a ese individuo tiene que ver con la adhesión que hace a esa historia? Esto, obviamente que no es causa-efecto, como lo dijiste, pero sí tiene una adherencia, una marca que viene de lo anterior. Eso, si es que adherís a eso, ¿cómo lo buscás vos en la clínica? ¿O dónde crees que aparece? ¿Te referís a los secretos, Maxi? Sí, a los secretos. Mira, los distintos autores y las distintas corrientes no tienen acuerdos unívocos al respecto de esto. Eh, Creo que también hay que individualizarlo a eso y no es lo mismo, no sé, una abuela que tuvo, qué sé yo, 20 años, un amante y de pronto sospecha que alguno de los hijos no fue hijo del abuelo, sino de este otro amante, que si de pronto es del ámbito de su individualidad y de su intimidad personal y tuvo, no sé, un affair una sola vez con un capataz de la finca, ponele, qué sé Mm. yo. Yo personalmente no soy partidaria de los secretos familiares. Los secretos familiares generan peso, generan síntoma, generan entorpecimiento, generan un ambiente como viscoso o pantanoso. Pero respeto absolutamente las decisiones que cada persona tome, ¿no? Que tome como desde un lugar adulto y responsable. La, la orientación mía siempre es hacia la responsabilidad, que la persona tome las riendas de su vida desde su yo adulto y maduro. Eh, si me lo preguntás a tono personal, no soy partidaria de sostener secretos familiares. Sin lugar a dudas que puede ser prender una bomba atómica, a veces ventilar algún secreto, pero a pesar de eso, me parece que genera alivio para todos, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Sí, porque vos sabés que estaba leyendo una pregunta que habían mandado y me ha pasado también cuando he trabajado con... Después te pregunto por el abordaje, si es que es siempre individual lo que haces, pero aparece algo peculiar cuando trabajas con personas que tienen padres adoptivos, ¿no? Es esto ¿desde dónde? La pregunta aparece, bueno, ¿yo me puedo pensar en ese linaje también? ¿Yo me puedo pensar en esa historia, en ese árbol? ¿O vengo de otra canasta? ¿No? ¿Cómo se piensa esto porque, a ver, recuerdo haber trabajado con algunas personas que ha sido muy traumático el tema de la adopción, eh, elaborar el abandono o el rechazo y después la sensación de inclusión dentro de esta familia adoptiva. ¿Cómo ven desde tu mirada la adopción y esas peculiaridades que tienen algunos casos de adopción en donde lo que no se termina nunca de elaborar es el rechazo, ¿no? Primario. ¿Muy grande la pregunta? Un poco. eh, Generalmente las personas no tienen tanta información de un árbol y del otro, esto que vos decís, la canastita o el nido, pero a veces en algunos casos que he tenido que sí tienen información de un lado y del otro, se empiezan a dar cuenta que son muy similares, ¿no? Las conformaciones y las características y las fechas y los nombres de su familia de origen y de su familia biológica, gestante, y de su familia adoptiva, ¿no? Porque se da esto que se llama resonancia, ¿no? En donde empezamos, y eso también se da, por ejemplo, entre las parejas, y veo que la familia de mi pareja es de tales características y me empiezo a encontrar que la mía también, porque también hacemos esas elecciones desde un lugar inconsciente, ¿no? Eh, Mm, claro, Quizás entiendo. no siempre sea 100% exacto, pero se parecen mucho.
los temas, los conflictos se parecen mucho también en una familia y en la otra. Se ha puesto muy de moda en los últimos años trabajar el niño interior y yo tengo un ejercicio que creo que es de mis preferidos que tiene que ver con esto, ¿no? Con visualizar el niño interior, es como una constelación, ¿no? Imaginarme que soy ese niño y empezar a encontrar cuál es mi herida, dónde me siento identificado, hay algunas que nombro, sin racionalizarlo, porque esto, a ver, el racionalizar no nos sirve de mucho. A veces cuando una persona empieza a trabajar conmigo me dice, yo quiero entender por qué tengo diabetes o por qué me pasa tal cosa. ¿Y qué vas a hacer cuando entiendas? Porque una cosa es entender y otra cosa es resolver o gestionar otro tipo de soluciones, ¿no? Echarle la culpa a alguien. O sanar, Cuando que es entendés, distinto. Y cuando entendés luego le en echás este la culpa. ejercicio, déjame que te lo termine, ¿cómo? Dale. No, no, dale, dale. Y luego en este ejercicio, bueno, a partir de ahí, cuáles son las defensas que activaste y que uno lo ve con tanta claridad. Y es un ejercicio tan emotivo y creo que además genera reverberancias muy a largo plazo. Y a partir de ahí es pararse en el adulto. Entonces, si mi herida fue el rechazo, y te va a pasar todo el tiempo que te sentís rechazado, pero es desde el adulto en donde tomo el poder de decir, ya no es necesario. Es como, no sé, si vos salís a pasear con tus hijos o con tus sobrinos o con tus mascotas y ellos te llevan así de las narices a vos y el movimiento es al revés, es el adulto el que guía a los niñitos a la par, ¿no? Entonces es desde el adulto, ya no es necesario seguir sosteniendo ese lugar de niño rechazado. Que uno, a ver, uno lo encuentra que todo el tiempo lo está repitiendo en sus dificultades interpersonales. A mí es uno de mis ejercicios favoritos. Sí, totalmente. Es un empoderamiento amoroso el que propones. Me suena así, ¿no? Sí, digamos que sí. Digamos que Claro. sí. Se trata de esto, ¿no? Del- Y de dejar de luchar también con lo que no pudo ser y qué sé yo, y de aceptar o de asentir al destino que nos tocó. Estuve leyendo en enero y el primer libro y ahora el segundo de Edith Eger, que estuvo en un campo de concentración, que ella empieza a estudiar psicología a los 40, 42 años, y ella tiene este tránsito de absolutamente terrible y nefasto por los campos de Auschwitz. Y negando eso y haciendo silencio sobre eso, y ella justamente lo tuvo en calidad de secreto muchos años con sus hijos, mm. eh, y cuando ella empieza a poder poner luz, empieza a poder hablar de esto, es cuando ella empieza a sanarse ella misma y a construir otro tipo de futuro para ella. Entonces es el asentimiento como primer punto a estas dificultades que podemos haber tenido en la vida y que son inherentes a la vida, ¿no? La vida no es justa, en ningún lugar está escrito que la vida tiene que ser justa. Delfina, me suena, me resuena, me queda cerca la palabra perdón. ¿Es perdonar? Mira, no. Si te tengo que responder, la respuesta es no. Porque, y eso está muy bien desarrollado por Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares. Hay un video, si quieren tomar nota ahí, de Brigitte Champetier de Rives, que es una consteladora, que tiene un videíto que se llama Perdonar o Reconciliarse, y no es lo mismo, porque, qué sé yo, si yo te ocasiono un daño a vos, Maxi, cualquiera, ¿no? O sea, yo te ocasiono un perjuicio, un daño, yo te jorobé, ¿sí? Con algo, te perjudiqué con algo. Y después yo te pido perdón, o sea que además te otorgo el poder a vos, me tenés que dispensar a mí de mi falta, que es distinto, o por ejemplo cuando alguien te dice, ay, perdóname, si te ofendí, perdóname. Eso es como una desimplicación total, ¿no? Mm. Es como el hoy se entrena. ¿Cómo
esa cosa como desimplicada, no pongo el cuerpo a lo que hice, hoy se sale, se te quiere, ¿quién te quiere? Mm. Es distinto a decir, veo que te ocasioné un daño, que te ocasioné un perjuicio, que te lastimé, lo veo y lamento mucho, lo siento. Es bien distinto el enfoque. Y hace unos años vino un cura, un monje benedictino a Tucumán a dar una conferencia y lo fui a escuchar y él tenía el mismo enfoque acerca de los abusos de la iglesia, ¿no? Decía, en vez de decir perdóname, es decir, veo cuánto daño te hemos ocasionado nosotros, iglesia, o yo a vos, o eso. Es distinto. Sí, es conciliar, no pedir perdón. Es un ejercicio más difícil. En relación a las heridas que una familia o un progenitor produce en sus hijos, heridas de violencia, heridas de destrato, heridas de maltrato, ¿es el mismo enfoque? Digamos, un adulto debe, una vez que reconoce esas heridas, supongo que se encriptan y tienen, no supongo, veo que se encriptan y tienen efecto psicosomático, por ejemplo, ¿un adulto debe perdonar, debe reconciliarse? ¿Es el mismo enfoque? Con esos progenitores, digo, ¿no? Con esa familia. Una no quiere decir sostener la relación, ¿no? De ninguna manera. No. No, para nada. A ver, depende un poco de qué se trate, vamos de vuelta, o sea, cada caso es particular, esto es, no es algo que sea igual para todo el mundo en todas las circunstancias, es el caso a caso. Todos los padres lastiman, y casi todos, podríamos decir, sin intención a sus hijos, nos hieren, o sea, y nosotros herimos a los demás, es algo un poco inherente a estas redes humanas. Sí. Quizás Entiendo. uno pueda reconciliarse internamente con los padres que tuvo y que ellos hicieron lo que pudieron. Que ellos hicieron lo que pudieron. A veces sirve mucho situar a los propios padres en su infancia. Entonces, a veces vemos que mi madre fue huérfana o que mi madre, ella fue maltratada y vos sabés que un abusador siempre o casi siempre ha sido primero víctima de abuso. Por ejemplo, con los abusos sexuales también. Lo cual no quiere decir, como te digo, sostener la relación, no quiere decir que uno se tenga que sentar el domingo a almorzar con su perpetrador. Esta es una pregunta que aparece muchísimo en la clínica y que yo siempre digo que hay que encontrar la distancia óptima. ¿No? Es un Made in Maxi eso. ¿Cuál es tu distancia óptima? Porque cuando te empezás a acercar, te empezás a perder de nuevo en ese espiralado de sensaciones y de dolor que reaparecen, ¿no? Entonces, es como una cuestión polar. Te quiero preguntar sobre cómo abordás la clínica, si es siempre individual, si es en pareja, si es en familia. ¿Cuál es tu mirada práctica, el encuentro clínico? ¿Cómo lo pensás? No, yo trabajo individual con adultos. Alguna vez tengo algún adolescente que viene siempre con autorización de los padres o porque él ha pedido, él tiene esta inquietud, esta curiosidad, pero siempre trabajo individual. A veces, en este momento no, pero me tengo que organizar porque la verdad que no tengo tiempo, sí doy talleres, he dado grupos de estudio reducidos de psicogenealogía, que nada, que ha sido un trabajo para los grupos que lo hicieron maravilloso. Y a veces doy talleres, ahora hace rato que no doy talleres, desde el año pasado no doy talleres sobre temas puntuales, como, qué sé yo, el proyecto sentido, o el árbol genealógico, o las emociones y el cuerpo, o, qué sé yo, el sistema osteoarticular y los síntomas osteoarticulares, pero el trabajo en la clínica es individual. ¿Qué es el sistema osteoarticular? Me súper interesa. ¿Cómo es esto? El sistema osteoarticular, músculos, huesos, tendones,
Sí, sí, me imaginé, pero ¿cómo se mete en los sí? Ah, mira, ese taller creo que siempre lo he dado con un traumatólogo. No me acuerdo de haberlo dado individual, de haberlo dado yo sola, me refiero. Eh, Cada Sostén, tejido habla de tipos de... ¿Cómo? sostén, me viene la palabra sostén. Claro, tiene que ver esto, ¿no? Con el sostén y con la habilidad de valerme y de ser apto en la vida. Soy apto en mí mismo. Eh, Nada, es un tema bien, qué sé yo, es interesante. Hay muchas enfermedades osteoarticulares crónicas, además instaladas. Por ejemplo, los médicos a la fibromialgia le dicen todalgia, ¿no? Es como algo que no se terminan de explicar, los terminan derivando a psicólogo o a psiquiatra o toman medicación o fármacos, nada, psiquiátricos. Sí, Eh, últimamente toman cannabis, ¿viste? Y vienen redrogados. Yo digo, bueno, toma un poquito. Porque viste que está mucho el tema sí, del cannabis para la fibromialgia y se mandan unos drinking que quedan, ¿no? Ese, ese es el tema por el cual yo siempre recurro, termino llegando a la biodecodificación, cuando aparece esto, ¿no? Bueno, me generé un cáncer, me generé una fibromialgia, me generé no sé, una psoriasis. ¿Cómo trabajas ahí con eso? Creo que ya me lo respondiste hace un ratito, pero esto me generé, yo ¿es me así? correría, a ver, eso de me generé, ahí es difícil planteárselo de esa manera, ¿no? Me generé o por culpa de mi familia o de mis padres o de mi jefe o de mi pareja, Sí. me enfermé de tal o cual cosa. Es complicado mirarlo de esa manera, ¿no? Entonces, a veces posicionarse distinto frente al síntoma. Siempre cuento que hace un tiempo, hace unos años, recibí un mensaje, era un mensaje de texto, creo que ni siquiera era un WhatsApp, que decía, hola, soy artrítica, fibromiálgica, diabética, hipertensa. O sea, no era, hola, soy Carmen y Sí, sí. tengo hipertensión, ¿no? Entonces esa adhesión, o sea, donde el síntoma aparece como una identidad de la cual Bueno, me valgo y aparece todo lo que es, claro, eso el otro día hablaba con un paciente que tuvo episodios, o bueno, está diagnosticado por el discurso médico como bipolar, y me contaba que había conseguido un trabajo en otra provincia, no en la provincia de Buenos Aires, y que en la entrevista me decía, no les dije que soy bipolar. Y yo le decía, pero ¿por qué le tenés que decir que sos bipolar? Le tenés que decir lo que estudiaste, digamos, ¿no? Porque es esto de soy tal cosa. Es un tema, es parte de pensarse no dinámico, ¿no? Como estancado. sí, eso, como algo rígido, ¿no? Entonces, esto que vos decís, me generé un cáncer, bueno, primero empezar a hasta nombrarlo desde otro lugar. Hay una chica con la que quiero hacer un vivo que escribe, que hace storytelling o algo así, de Uruguay, Ah, porque también somos las historias que nos contamos, ¿no? Y cómo me lo cuento. Y no es lo mismo decir, eh, soy paciente oncológica, hola, soy paciente oncológica, por favor me das un turno con tal, que decir, en este momento tengo un cáncer de tal cosa. Eh, no, no, claro, entonces me generé, a veces estas corrientes bio o la medicina de Hammer pueden generar esto, ¿no? De me generé, me creé, hay algunos formadores, si se quiere, que también llevan estas cosas a un extremo que a mí no me parece saludable, en donde todo es tu no, creación, entonces de pronto, qué sé yo, tenés una relación con un abusador y es tu creación, o tenés un hijo que está atravesando adicciones y está internado y está súper grave y es una creación de tu universo. Bueno, hay que tener ahí como precaución y también ser ese amoroso punto, con el paciente y con nosotros mismos. ese punto es tremendo y me vincula con esta cuestión de la mediunidad, la adivinación, el esoterismo, el chantaje, ¿no? Bueno,
en realidad te lo generaste vos, pero todavía no llegaste a verlo, y si haces el curso que yo doy, lo vas a encontrar, y vas a saberlo. Una manga de Claro, y preguntas quizás eso quizás Maxi termina como llevando a la persona al mismo punto donde lo llevó la medicina alopática como más reduccionista, en donde la falla aparece, la enfermedad o el síntoma aparece como una falla, está fallado, ¿no? Entonces, tus genes se fallaron y vos tenés hipertensión o fallaste en tu alimentación o en tu cuidado, entonces tenés que yo hipertensión, diabetes, celiaquía, gastro, gastro gastritis, algo. eh, sí, gastro algo. ¿No? Entonces, en donde fallaste en tu energía y tenés una energía tóxica y contaminada y te generaste este tipo de situaciones. Y a veces se trata de mirarlo desde otra manera. Bueno, esto es lo que hay ahora, asiento a lo que hay ahora. Y desde acá, o sea, ¿qué está tratando de advertirme este síntoma? El síntoma no es, qué sé yo, Diosito o tu cuerpo o el más allá tratando de castigarte porque, qué sé yo, es una advertencia, aparece para algo, aparece, las personas se dan cuenta, por lo menos los que llegan a consulta conmigo, muchas veces le digo, ¿por qué si tenés una, qué sé yo, una gastritis te sacas tu turno con un psicólogo? ¿Qué te parece que te puede ayudar este? Bueno, y a veces también empiezan como con una negociación mágica, ¿no? En donde es una sola sesión y voy y vos me lo tenés que sacar. Yo no te saco nada y no te puedo Mm. prometer que se te vaya a ir, y necesitas hacer un trabajo terapéutico profundo y comprometido, que a veces van a ser 2 sesiones, 3, 5 o 5 meses, no sé. Y a Es veces el quizás te problema, toque toda la vida. es el ¿Cómo? problema con una señora que yo trabajé un tiempo cuando atendía en La Plata, que terminé haciéndome un vínculo muy bueno con ella, que la primera consulta me dijo si no le podía dar un presupuesto del tratamiento. Y a mí me dio mucha risa eso, porque era tipo un trabajo de pintura, ¿no? Ella tenía un problema psicosomático, bueno, un problema psicosomático, tenía una de esas enfermedades que parecen psicosomáticas, esta cuestión de la fibromialgia, y se había separado y demás, y me dijo, bueno, yo voy a venir, pero decime más o menos cuánto me va a salir. ¿Viste? Fue como, toma, es tuyo el problema, ¿no? Esta cosa de sacámelo. Eh, Cuando hablábamos recién, vos hacés hincapié en lo social, y a mí me parece interesante hablar de eso o ver cómo lo pensás vos. ¿Cómo incide el país, la situación económica, bueno, lo que pasa en el medio ambiente social en la mirada que Delfina tiene de la clínica? ¿Lo considerás? Sí, claro que sí. Claro que sí, ¿no? Y este ejemplo que di hace un rato de este señor que cuando nació los nazis estaban invadiendo su pueblo y las consecuencias que eso tuvo. El pediatra le dijo a su madre, todos los bebés judíos están llorando en este momento, pese a que estén cuidados desde sus necesidades básicas. A ver, somos seres sociales, somos seres relacionales, ¿no? En donde una persona, vos sabés, quizás lo has visto en la facultad, un bebito, si lo dejás solo, sin hablarle y sin vincularlo, se muere. Entonces, la necesidad del contacto social es una necesidad de primer orden, en donde, y eso genera a su vez, o sea, un concepto que no nombré, pero no nos vamos a meter, es la epigenética, en donde la genética aparece como una posibilidad, pero el entorno, el ambiente, es lo que va a disparar los genes que traemos o por el contrario los va a silenciar. Entonces puedo traer el gen de la diabetes y sin embargo no tengo los conflictos que me lo disparen o no tengo el medio ambiente que me lo dispare y no me enfermo de diabetes. Eh, entonces, en lo social, además, uno se construye en lo social. Me miro en el otro, trabajo, siento que hago algo válido o no. Cuánto me preocupa, qué sé yo, en este momento el encierro, la pandemia, el contagio, la vacuna, el aislamiento, el trabajo, si he perdido mi La trabajo o inflación. no, la inflación. Sí, la Argentina, bueno, es un ambiente entretenido.
Seguramente te ha Es una, pasado, pero yo he trabajado muchísimo en la pandemia, pero muchísimo, sí, sábados, domingos, feriados, o sea, a tope, porque la gente la ha sí, pasado muy sí. mal. Trabajé mucho, creé un montón de material para ayudar o para intentar acercarme a personas que la estaban pasando mal y, y aprendí mucho. Estuvo bueno, o está bueno, no sé, nunca se sabe si terminó todavía. Estamos ahí. ¿Terminó o no terminó? No sabemos. Para mí llegó para quedarse. Yo lo dije desde el principio, o sea, desde el principio yo dije, esto no se va a acabar nunca más. O sea, es como la gripe, es una irrupción de golpe de esta cepa, ¿sí? Más o menos similar a la gripe que llegó para instalarse. Va a perder virulencia, vamos a aprender a tratarla, vamos a convivir, pero mi sensación es simplemente una sensación, no tengo validación de ningún Yo, tipo. Eh, es esto, ¿no? Que llegó para, que se instaló. sí, sí, se instaló y yo también sentí lo mismo cuando empezó el lío y, y sigue, sigue. No tenemos que olvidarnos de la gente que se murió de esto. Es como, viste, como decir, no, no, bueno, que sirva como advertencia cuando nos quejamos. Yo veo mucha gente que se queja otra vez con esto, con lo otro, con los barbijos y no sé qué. Bueno, pero murió mucha gente. La verdad que es muy doloroso ese punto. Eh, Te quiero preguntar, porque seguiría preguntándote mil cosas, pero no sé cuánto tiempo te da el señor Instagram, creo que te da 1 hora y monedas. Eh, Sí, ¿Cómo es son las que 9 casi. Tengo una cena ahora, Maxi. ya nos vamos, ya nos vamos? O bueno, hacemos el vivo desde la cena. Este, ¿cómo, cómo se puede, cómo se puede regular o por qué no está regulado? ¿Por qué hay gente que, por ejemplo, hace biodecodificación y no es psicólogo o médico, ¿no? ¿Cómo cuál es la deuda que tienen los colegios para regular esto? Se- Creo que sería muy interesante que eso se instalara en los colegios. Yo he recibido invitaciones no formales a capacitar o a entrar en la Universidad de Tucumán, no lo he hecho. La psicología empezó denominada como el estudio del alma y los psicólogos hemos sido objeto de casas de brujas. mm, Lo que pasa es que esto, bueno, al no estar regulado y estar como en esta formación y transformación y como delimitándose, hay de todo. Entonces vos de pronto tenés, no sé, un contador que ha hecho alguna formación de esto y sale a atender gente, o qué sé yo, tenés gente idónea y tenés gente no idónea, pero también lo tenés entre los profesionales psicólogos, entre los profesionales médicos, en todas las áreas. Creo que sería interesante que los colegios de psicólogos del país y las facultades, los centros de altos estudios, por lo menos empezaran a investigar, a abrir la mirada, a convocar profesionales y armar como comisiones, si se quiere, ¿no? Y se llevarían una grata sorpresa, porque, a ver, esto va tomando fuerza. Entonces, una mujer que no se podía quedar embarazada y que ahora tiene su bebé, ¿qué le vas a decir? Ah, no, la biodecodificación es chantaje, no funciona, no está avalado. Hay resultados o qué sé yo, o mi médico gastroenterólogo me va a decir, no, 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 vos al estudio de hace 15 años, vos sos celíaca, así que vos tenés que seguir siendo. Y así sucesivamente. ¿No? Entonces, empezar a mirar que si hay resultados, hay algo que es valioso y que sería oportuno mirar y acompañar. sí, totalmente. Delfina, ¿dónde atendés? ¿Atendés en Tucumán? ¿Atendés online? Y ahora me contabas o veía en tu Instagram que atendés en Buenos Aires también. Atiendo en Buenos Aires presencial, en Tucumán presencial y tengo muchos pacientes de afuera, del resto del país también y de afuera de la Argentina. Ah, y la Andreita también, yo también. Eh, Así que nada, no hay fronteras. Tengo algunos pacientes en inglés también. Hasta ahí Ajá. llego. Difícil, ¿eh? Probé, pero es difícil. Para otro vivo, Sí, los días que tengo atender en pacientes inglés. en inglés pongo menos pacientes porque, bueno, la cabeza te funciona distinto. Sí, 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 es cierto.
Delfina, muchas gracias. Muchas gracias por este encuentro. Gracias a vos, Maxi, ha sido realmente para mí muy agradable conversar con vos. Admiro esa voz preciosa que tenés. Después te hago un contestador. Acá, ¿quién dice? Haceme el contestador. Para los que no entienden, les decía que cuando Maxi me mandó un mensaje de audio, dije, wow, es la voz del locutor. Te estás poniendo colorado, te veo. Sí, me estoy poniendo colorado. Deja de leerme, Delfina. Lo que pasa es que los primeros mensajes me pongo más serio, entonces te hablo así como, hola Delfina, soy Maxi, de tal, ta, ta, ta. Ahora ya no tanto. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación, espero que haya sido productiva para todos y hasta pronto. Un abrazo grande para la gente de Dorrego, del sur de Buenos Aires y para todos los que están conectados. Chao, Delfina, un beso grande, muy amable. Gracias, un beso, chao, chao.